Bienvenidos sean todos mis hermanos, los que ya se están presentando hasta esta hora. Deseo que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sobreabunde en cada uno de vosotros. Antes que nada pido una disculpa porque como que el sistema se reprogramó. Este video lo tenía programado para las 9 de la noche y al programar el video anterior que saqué a las 7:30, el otro video del idioma griego, como que el sistema detectó dos programas y como saqué el anterior y este no, entonces como que se reprogramaron. Este que tenía para las 9 se reprogramó para las 7:30, así es que mil disculpas por esta logística no tan adecuada, pero aquí estoy para tratar de compartir y sigo agradeciendo. Buenas noches para los que veo que se siguen conectando y el número de conexiones continúa aumentando. El objetivo es que todo mundo tenga la oportunidad de poder distinguir y manejar vocablos que se relacionan en la temática del derecho y todos puedan manejar de manera oportuna, correcta, para que, muy allá de que seamos censurados o no, o muy allá de que se rían de uno o no, sepamos respetar los derechos de las demás personas. Porque hay quien podría darse el caso de que utilice vocablos que se relacionan con la ciencia del derecho y esto resulta, un tanto desatinado, desacertado por no saber manejar los conceptos y esto vaya en perjuicio o en detrimento de la dignidad de las terceras personas. Entonces, a la señora que se conectó desde el principio, a la cual ya saludé, le agradezco por habernos esperado y por habernos adelantado al programa. Entonces, sigo pidiendo disculpas para el resto y también de mis hermanos, porque yo sé que esta hora no nos corresponde, esta hora corresponde a una actividad especial que hacemos, pero bien, no volverá a suceder, no volveré a transmitir a las 8, por respeto a quien ustedes ya saben. Pero solo por esta ocasión haré esa excepción debido al programa de reprogramación que hubo en el sistema o en el algoritmo de YouTube. Bien, vamos a empezar sin más preámbulos. Estoy viendo que ya se están conectando, mientras veo que se siguen conectando más, quiero que todos tengan la misma información, lo real y verdadero, desde las 7:30, Dios le pague, hermano de lo real y verdadero, desde las 7:30 se conectó la señora Rodríguez, 7:36, Eliezer Juárez Victoriano, Samuel Hernández, Ruth Álvarez, Gerson Alvarado, Arturo Bautista, ¿quién más? Raúl Contreras,
Víctor Mascorro, un abrazo y un saludo a Víctor Mascorro y a todos los que he mencionado de la misma manera. Dice Víctor Mascorro, Dios los bendiga, saludos desde Filadelfia. Excelente, Dios le pague, bienvenido es su saludo. A todos les agradezco que se estén conectando. Lo real y verdadero también dice, hermano Víctor, Dios le pague por estar aquí. Bueno, le agradezco al hermano real y verdadero o del canal de lo real y verdadero que me está apoyando de esta manera. Le agradezco mucho para que él sea quien me ayude también, al igual que yo veo más hermanos que conocen la doctrina, conocen y que se han hecho doctrinistas y no precisamente en el argot del derecho, no en la jerga del derecho, sino en el campo teológico, en el campo bíblico. Les agradezco y también al hermano que hace un momento se ofreció ayudarme. Les agradezco para que ustedes como conocedores de la doctrina me apoyen, porque yo no podré responder los mensajes para no desenfocarme. Muy bien. Igual Nardo de Justicia, Dios lo bendiga mi hermano. Perfecto, Dios les pague. Uciel Ruiz, presente desde Nogales, Sonora. Excelente, Dios le bendiga. Nardo de Justicia, Juan Pablo, Danavis, Ramón. Bueno, la señora Rodríguez dice, aquí presente, saludos desde Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Bienvenida, señora Rodríguez. Bien, ya con el número que tenemos, ya es, pues, de alguna manera pertinente y prudente iniciar con estas definiciones. He sido motivado, es externo mi objetivo. ¿Qué fue lo que me motivó para poder salir y transmitir esta temática al aire? Bien, en virtud de que hay muchas personas que usan redes sociales y se expresan de una manera desacertada, incorrecta, y que para que también nosotros no vayamos a caer en el mismo desenfreno, en el mismo desacierto, con vocablos que pertenecen a la temática del derecho. En la ciencia del derecho hay vocablos que también los usamos en otras partes aún del mismo derecho, ya sea en derecho familiar, derecho civil, derecho laboral, pero es muy necesario que en el derecho penal, que es lo que más se relaciona el tema que quiero platicar con ustedes en esta noche, quiero que sepan o puedan ayudar a las personas que en alguna ocasión a ustedes les han dicho sobre que confunden la palabra imputado con la palabra sentenciado, culpado. Hay muchas personas que ustedes podrán escuchar, inclusive en los noticieros, por no dominar esta materia del derecho, los mismos reporteros que no saben de derecho o contadores públicos, entre otras profesiones, no están obligados, obviamente, a conocer a fuerza del terreno del derecho. No están obligados, de luego, no todos estamos obligados. Sin embargo, todos estamos comprometidos a ser personas respetuosas y a fundamentar cada una de nuestras expresiones para no rayar en las ofensas hacia las terceras personas. Bien, quiero citarles, aquí hice algunas anotaciones sobre qué significa la palabra imputado y su diferencia con la palabra sentenciado. Bien, la palabra imputado, les paso la liga, el enlace en www.gov.mx, ustedes lo podrán confirmar. Lo hago para que ustedes vean que no estoy inventando nada. Dice el concepto de lo que es un imputado. En el nuevo sistema de justicia penal se preservan los derechos para las víctimas y para el imputado. El imputado es la persona que presuntamente, eso de presuntamente, pueden cambiarle el sinónimo para que les quede bien claro, presuntamente es supuestamente. Es decir, el imputado es la persona que supuestamente cometió un delito y no se le puede acusar hasta que exista una sentencia por parte del juez.
por si ustedes tienen algún familiar y también en algún momento alguien trate de ofenderlos, ustedes puedan ubicar a esa persona y enseñarle, ayudarle, orientarle que una persona imputada no es una persona sentenciada, no es una persona culpada. Es más, no se le debe tener como persona culpable, porque lo mismo está enseñando el derecho en el nuevo sistema de justicia penal, y cuando digo en el nuevo es para contrastar con los otros sistemas que se venían utilizando del mismo derecho, porque el derecho romano es evolutivo, va cambiando, no es permanente. Bien, entonces, que quede bien claro, una vez más vuelvo a mencionarles, el imputado y la víctima, ambos tienen derechos, y ambos derechos los conservan. Y en el caso del imputado, así como la víctima tiene derechos y se les deben de respetar, también el imputado tiene derechos y se le deben respetar. Su derecho que tiene es a ser considerado inocente. Ese es un derecho que tiene toda persona, que si está encarcelada, de todas maneras, es inocente. Y dice entonces el concepto en el www.go.mx, dice, el imputado es la persona que presuntamente o supuestamente cometió el delito y no se le puede acusar hasta que exista una sentencia por parte del juez. Así tácitamente dice la Secretaría de Gobernación. Bien, habiendo dicho lo anterior, entonces, si ustedes tienen una persona incluso ya encarcelada, que recientemente la tomaron, pero en ningún momento se le ha vinculado a proceso, entonces esa persona no es culpable, no es culpable. Y si oyen a alguien que diga, bueno, estará denotando que tiene ignorancia, y es una ignorancia profunda. Reitero, no todos estamos obligados a estudiar derecho o a manejar conceptos de derecho. Yo recomiendo que si no sabemos manejar algunos conceptos, primero los investiguemos y luego los externemos hacia las terceras personas. Bien. Entonces, aquí es donde mucha gente confunde muchos términos, como por ejemplo lo que es el vocablo criminal, criminalística, criminología, imputado, inculpado, procesado, sentenciado. Todos estos vocablos se manejan en el terreno del derecho, en el ámbito del derecho. Así es que es necesario que conozcamos esto para no cometer el error como muchas personas yo he escuchado en las redes sociales, no sé tú, pero yo he escuchado muchas personas que ignoran estos conceptos. Ignoran también la palabra juicio. Cuando oyen la palabra juicio, se espantan, y no precisamente hablamos de un estado de entendimiento donde la persona está en un estado de sobriedad contrario a la ebriedad. No precisamente hablamos de esa clase de juicio, ni hablamos del juicio final en temas teológicos, no. Cuando hablamos de un juicio, estamos hablando de un proceso legal. Y aunque no es lo mismo proceso, procedimiento, y tampoco es lo mismo que sentencia, es necesario entonces que tengamos estos conceptos bien claros para el tema religioso que quiero abordar en este momento. Bien, dice, bueno, aquí anoté algo sobre lo que es el juicio. Y quiero ser muy enfático, mientras veo que se siguen multiplicando, aumentando más conexiones, pues bienvenidos son los nuevos que se siguen conectando. Bien, aquí es necesario precisar, cuando una persona es detenida, jamás debemos de mal explicar
o tildar que la persona que ya se fue llevada por la policía preventiva o por la policía ministerial, jamás debemos de decir esa persona es culpable. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros no somos ninguna autoridad, hablo de los civiles, no somos autoridad. Y ni siquiera la autoridad preventiva, que en este caso serían los policías, ni siquiera ellos, ni siquiera los policías ministeriales. Si viéramos que algún familiar o nos enteráramos de que algún familiar ya está encarcelado, ya se lo llevaron, ya empezaron algunas horas a transcurrir en la cárcel, esa persona tiene derechos y por lo menos y lo mínimo que podemos hacer es respetarle su derecho de presunción de inocencia. El que ya esté en la cárcel no significa que ya sea culpable. Eso que nos quede bien, y no lo digo por ustedes, hermanos, yo sé que a ustedes les queda muy claro, porque en la Iglesia de Jesucristo hay mucha instrucción en esta materia. Sin embargo, por muchas personas que aún no están conectadas en este momento, desconocen estos términos. Piensan que alguien que ya está encarcelado y que ya pasaron las 48 horas, las 72 horas, y ya pasaron días, meses, años, la gente cree que alguien que ya está en la cárcel es porque ya es culpable. Y la gente que anda libre o no es encarcelada porque son inocentes. Si has escuchado esta idea, esa idea es incorrecta. Y tú tienes el compromiso moral de ayudar a ese tipo de personas. Dejarle bien en claro que toda persona que no se le ha vinculado a un proceso legal, que no ha sido sentenciado, esa persona, ese hombre o mujer, es una persona inocente. Bien, esa es una parte. La otra parte, aún así, cuando las personas oyen de que una persona va a ser vinculada a proceso y luego dicen, tal persona ya se le fijó una fecha que se le va a iniciar el juicio, se le va a iniciar su proceso, y de inmediato la gente se espanta. Aquí los que no creían que por estar encarcelado fuera culpable, hay quienes creen que empiezan a ser culpables desde el momento en que se les inicie un juicio. Así tarden días, meses, años, etcétera. Así tarden el tiempo que sea. Hay quienes piensan que por iniciárseles un juicio, un proceso legal, desde ese momento ya esa persona es culpable. Y eso es lo que quiero aclararles a ustedes, que esto no es así. Bien, entonces, aquí es donde quiero que nosotros veamos. Ayudemos a más personas a ser correctos en nuestro lenguaje. Eso es muy necesario. Dependiendo de una buena expresión, vamos a obtener siempre un buen entendimiento y nuestros oyentes e interlocutores de la misma manera. Bien, pues quiero dejar entonces en claro que una persona, aunque esté encarcelada, es inocente. Y aunque se le inicie un proceso legal, sigue siendo inocente. Esto que quede bien claro para que ustedes ayuden a más personas de esta forma. Entonces, ¿qué no cuando una persona se le inicia un procedimiento, un proceso legal, no en ese momento ya es culpable? No, no es culpable. Para algunos les estará sorprendiendo este tipo de aclaraciones, pero el lenguaje del derecho, la ciencia del derecho, así es. Bien, yo sé que para algunos que no están acostumbrados o no tienen la familiaridad en el ejercicio de la ciencia del derecho, podrán estar diciendo, ¡qué injusto! Esto no es legal. Déjenme decirle que hay cosas que son justas, pero no son legales. Y hay cosas que son injustas, pero son legales. Bien, pero no quiero perturbar esta idea porque ya llevamos 19 minutos. Déjenme decirle entonces, ¿qué es juicio?
En palabras sencillas, no voy a machetear, no voy a leerlo, no voy a usar el Google, no voy a usar tal como lo dicen los doctrinistas, voy a usar palabras sencillas para que cada uno de ustedes puedan entenderlo, porque no todos tienen el mismo nivel académico. Bien, la palabra juicio, ya dije, hablando del juicio procesal, del derecho, nada de religión, ni juicio de estado de sobriedad. Hablemos del juicio del derecho. El juicio, vean, ¿qué es el juicio? El juicio es la contienda que sostienen dos o más partes con intereses opuestos. Eso es el juicio. Otra vez, juicio es la contienda que sostienen dos o más personas con intereses opuestos ante un órgano regulador que dirige y concluye con una resolución. Vean, eso es un juicio. Que no les espante a la gente que te escucha, eso es un juicio. Por eso, cuando una persona no tiene bien claro estos vocablos, por eso o se espanta o dice, qué bueno que ya lo van a juzgar. De seguro, si lo van a juzgar es porque ya es culpable. Es un gravísimo error. Si escuchas a alguien así, ojalá no sea tu caso. Yo sé que ustedes, todos los que están ahorita aquí conectados, no es su caso. Pero si escuchan a una persona que piensa o dice de esta manera, ya van a juzgar a su líder. Ya el 27 de septiembre le van a empezar un juicio. De seguro se lo van a empezar porque es culpable. Ese es un grave error, porque el juicio no es una sentencia precisamente en el momento en que se inicie, no es para dictar sentencia. Es aquí entonces donde ustedes también tienen que colaborar en el correcto lenguaje. Habiendo dicho y entendido que juicio es la contienda que sostienen dos o más personas o contrapartes con intereses opuestos, entonces allí es donde un órgano está regulando, va a regular y va a concluir en su momento con una resolución. Y dicha resolución, dicha sentencia, puede ser absolutoria o puede ser condenatoria. Es aquí a donde quería yo llegar. La sentencia puede ser absolutoria. ¿Y por qué absolutoria? Porque puede ser que las pruebas que la gente llama pruebas no eran pruebas, eran indicios de pruebas. Aquí es. A mí me han preguntado muchas veces en los chats, pero yo no pierdo mi tiempo para explicar a gente que no tiene la voluntad ni la intención honesta de poder entender esta temática. Con ustedes, respetable audiencia que toman su tiempo para conectarse, a ustedes sí les explico. Bien, aquí quiero que ustedes conozcan la diferencia de las pruebas y los indicios de prueba. No es lo mismo. Los indicios de prueba puede ser cualquier medio que nos sirva para intentar probar algo. En este caso, en la cuestión penal, si tú quieres, tú puedes demandar a quien tú quieras. Tú puedes demandar y la autoridad tiene que darle seguimiento siempre y cuando revista de las formalidades necesarias tu denuncia. En este caso, en la cuestión penal. Si tú quieres demandar, tú puedes demandar. Todo el mundo puede demandar. Que proceda esa denuncia, bueno, eso ya es otra cosa. Muchas veces se van al archivo muerto y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque no estuvieron revestidas de las formalidades necesarias. Y por lo tanto al juez no le queda otra cosa más que desechar aquello, dictar una sentencia absolutoria. Y el resto de personas que escuchen y van a decir, qué injusticia, cómo puede ser, la justicia está corrompida, el juez se vendió. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces. Puede ser,
puede ser que el juez se venda, pero aquí no es mi intención hablar de que si el juez se venda o no se venda. Lo que quiero es que manejemos un vocabulario correcto y a nuestras amigas y amigos que se conectan con nosotros puedan estar seguras de la expresión que afirmen. Bien, entonces, ahí está la diferencia. La sentencia puede ser condenatoria si se encuentran los elementos, aquellos indicios de pruebas que en su momento fueron indicios de prueba. Si el juez llega a ser persuadido que esos dejan de ser indicios de prueba y fueron realmente pruebas, entonces la persona que esté siendo juzgada, a partir de la sentencia que emita el juez, a partir de ahí esa persona se considerará culpable de acuerdo a la resolución que el juez emita. Entonces, allí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Todo juicio es un proceso, pero no todo proceso es un juicio. En la sentencia debe de haber mucho cuidado, en la sentencia debe de haber congruencia, motivación, fundamentación, debe de haber exhaustividad. Si no existe esto, es un juicio injusto. Aquí es donde me detengo. En el caso de los siervos de Dios, es aquí a donde quiero llegar. Ya habiendo visto qué es juicio, qué es sentencia, qué es un imputado o qué es la diferencia con un sentenciado, entonces ahora sí juntos analicemos. Cuando ya hemos analizado y tenemos bien seguros estos conceptos de manera imparcial, veamos cómo se ha actuado contra los siervos de Dios, contra todos los siervos de Dios. Hay quienes los han absuelto y hay quienes no. Hay quienes ni siquiera han llegado a ser sentenciados de manera absolutoria. Hay quien desde mucho antes, nada más de manera preventiva, los detienen y los sueltan. Pero no ha habido, ni siquiera los vinculan a un proceso legal. Pero quiero yo centrarme hacia las personas que sí son procesadas. Quiero mencionar a un gran hermano nuestro, a un gran hermano que tuvimos y que fue nuestro hermano mayor. Se le vinculó de una manera acelerada a proceso y se le llevó a juicio. Y ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a un joven soltero de la ciudadanía judía, y ese se llamó Jesús. Y probablemente tú que no seas de la iglesia La Luz del Mundo, tú puedes decir, pero yo ya me lo sé, yo ya lo he leído en los evangelios. Sí, lo has leído a tu manera, pero nunca lo has visto ni equiparado desde la perspectiva del derecho. Nunca lo has visto de esa manera. Quiero entonces mostrarte aquel joven judío, aquel ciudadano judío que había iniciado su ministerio en el año 29 de la era cristiana, recientemente 2 años después de que había iniciado el gobierno imperial con el primer emperador llamado César Augusto en el año 27. Era el primer emperador, por si no lo sabías. El primer emperador de Roma. Estaba fresca aquel gobierno de ese imperio. César Augusto era el primer emperador en el año 27. Apenas estaba aquello estabilizando cuando viene aquel muchacho judío y empieza a enseñar una doctrina que vino a cambiar y a hacer un parteaguas en la historia de la humanidad. Viene a ser considerado como el hombre más grande de todos los tiempos, aún sobre todos los apóstoles. Vino a ser el hombre más grande de todos los tiempos. Pues bien, estimada audiencia, vean cómo hubo errores, cómo hubo abusos en el debido proceso. Y aunque Jesús
podían juzgarlo en su propia nación, pero como siempre había falsos testigos, había un sector religioso, había una religión mayoritaria en aquel tiempo. Cuando dijeron, no, es que aquí no se puede hacer justicia con nuestro gobernador, con nuestro gobernante, el rey Herodes, no, aquí no hay justicia, no, mejor hay que llevar estos expedientes, hay que llevar estas denuncias con el gobierno extranjero. ¿A qué te suena eso? ¿Por qué Herodes no emitió una sentencia para Jesús? ¿Que Herodes no era el gobierno, no era el rey de ese tiempo, no tenía autoridad? ¿A qué te suena esto, hermano, hermana? Vean hasta dónde llega el mundo de falso. Empezaron a trabajar con las redes sociales en aquel tiempo y voy a referirme a un texto muy común que ustedes lo van a leer en sus casas porque no quiero perder mucho tiempo en ello. En Mateo 26, en el verso 57, dice, los que prendieron a Jesús se llevaron al sumo sacerdote, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Ven qué perverso es la religión mayoritaria? ¿Qué perversos son? Porque ya desde ese momento se llevaron preso al apóstol Jesús. Se lo llevaron preso. Veían cómo Jesús, tan solo en pocos años, desde el 29 al 33, en poquitos años, cómo Jesús iba avanzando con una alta celeridad, velocidad ministerial, y estaba ganando mucha gente de los fariseos y de los saduceos. La religión mayoritaria se preocupó. Empezaron a consultar, empezaron a circular redes sociales. Y cuando digo redes sociales, mucho ojo, no estoy diciendo redes electrónicas. No estoy hablando naturalmente de Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Desde luego que no. Estoy hablando de las redes sociales de la antigüedad, que se observaban en concilios, en asambleas, pequeñas reuniones, en reuniones de 2 o 3 personas, y así circulaban las redes sociales, en los lavaderos. De ahí viene también cuando decimos de los chismes de lavaderos, en los que se juntaban en las esquinas, así circulaban las redes sociales. La cuestión mediática de los falsos testigos, de las personas que quieren perjudicar, o en ese tiempo quisieron y lo hicieron, perjudicar al apóstol Jesús, lo que hacían es circular, meter presión en las redes sociales de aquellos tiempos para convencer al jurado. En aquel tiempo, para tu conocimiento, hermano, hermana, y también visitas propios y extraños a nuestra iglesia, había un jurado compuesto por los principales ancianos en el tribunal de Israel. Para tu conocimiento, ese tribunal se llamó el Sanedrín. Así como hoy podemos ver diferentes cargos públicos en el sistema penal o en el sistema acusatorio de aquí de México, también podemos ver en el derecho que utilizan en Estados Unidos, Canadá, el Common Law en Inglaterra, o el sistema mixto que se utiliza en Japón, Israel, entre otros. ¿Cómo podemos ver diferentes formas de meter presión? En este caso, al jurado de aquel tiempo. ¿Sabían que Jesús era inocente? Sí. ¿Sabían que Jesús no era un delincuente? Sí lo sabían. Los perversos lo sabían. Pero metieron presión al jurado de aquel tiempo del Sanedrín, metieron presión, y en lugar de llevarlo con formalidad ante el rey Herodes, lo llevaron primeramente al jurado, primeramente al grupito de ancianos, primeramente ante los dos religiosos, tanto el yerno como el suegro, Anás y Caifás, que eran los mandamás según sacerdotes, pero para mí no eran nada.
Para mí, ya en ese tiempo, ya no existía el sacerdocio levítico. Pero en fin, no quiero desviarme de esto. Estos mañosos, estos astutos y perversos, agilizaron las cosas y en lugar de llevarle un debido proceso a Jesús durante lo que tuviera que durar el juicio, aceleraron las cosas para sentenciarlo, para darle una sentencia condenatoria a Jesús. Pero vean lo perverso que es. Dice en el verso 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Imagínense, el jurado de ese tiempo que formaba el Sanedrín, el tribunal judío, el tribunal supremo de los judíos, buscaban falso testimonio. Vean lo perverso que es la gente. Imagínate aquellas mustias, aquellas que dicen, ay, pero a mí, yo vengo a defender víctimas, ay, pero vean la forma de persuadir, y el que se deja persuadir, ay de aquel. Pues ese jurado, motivado por la presión social de las redes sociales de ese tiempo, dice aquí, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¡Qué perversos son! Y dice el verso 60, Mateo 26, 60. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Vean esto. Tal vez lo has leído, pero como en tu religión no tienen apóstol, no, pues a nadie persiguen. Alguna vez lo has leído, o más de alguna vez lo has leído, pero ahora céntrate. Imagínate que a tu apóstol, a tu director general, en este caso a nosotros, en nuestra iglesia, al apóstol Nazón Joaquín en la situación en que está pasando. Vean cómo, releamos otra vez, Mateo 26, 60. Vean cómo actúan las autoridades, o cómo actuaron estas autoridades, ese jurado de aquel tiempo, ese jurado que fue soliviantado por la presión de las redes sociales. Dicen del 60, que buscaban falso testimonio y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. ¿Has oído esto en estos tiempos? Yo sí los he oído. He oído no muchos testigos. Lo que sí he oído es la presión en las redes sociales, la presión mediática. No he oído muchos testigos, no. Allí habían yendos de aquel tiempo, sí, había algunas. Aquí dice que eran muchos. ¿Te puedes imaginar cuántos yendos había contra el testimonio de Jesús? La honorabilidad de Jesús estaba por los suelos, pisoteada. La honradez, la inocencia estaba por los suelos, porque había mucha gente del vulgo, gente morbosa. Dice que habían muchos falsos testigos que se presentaban. Imagínate, se presentaban con falsos testimonios. Amigo lector, amigo Miquel Valdés, que ahorita estás muy probable en este momento aquí. Hoy tú lees esto y dices, no, yo si hubiera estado en el tiempo del Señor Jesús, no, yo no lo hubiera acusado, yo no hubiera dicho, a ver si tu Dios te oye, que venga un ángel y te saque de esas cárceles, que te libere de las cadenas. Ahora porque lo lees, pero en ese tiempo, como no tenías la Biblia, tú hubieras dicho, no, sí es cierto, es culpable sin duda. Si está en la cárcel, aunque fueron unas horas las que estuvo en la cárcel, Miquel Valdés y otras personas hayan dicho, no, si está en la cárcel, sin duda es que es culpable. ¿Y por qué lo dirías? Porque no tenías una Biblia, no tendrías una Biblia para ese tiempo. Hoy hipócritamente puedes decir, pero es que ahí dice la Biblia que eran falsos testigos. Sí, pero vamos a esa época, no había forma de que tú podrías contradecir si tú no conocías a Jesús. Si tú solamente eras de otra religión y solamente oías ataques contra aquel líder, aquel joven, aquel honorable personaje
que hoy está a la diestra del Padre y hasta allá le damos la gloria, la honra y la alabanza. Pero en ese tiempo hubo una injusticia tremenda injusticia. Y dice, sigue diciendo el verso, el segundo enunciado del mismo verso 60, dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. O sea, de los muchos testigos, cada uno traía un cargo, muy probablemente peligroso. Cada uno traía un testimonio tal vez distinto, porque desde luego dice que eran muchos testigos falsos que se presentaban. Pero al fin dice, solamente de los múltiples cargos que levantaban a Jesús, que lo inculpaban a Jesús, de lo que lo acusaban las personas ignorantes y envidiosas, solamente quedaron dos testigos que fueron no al Congreso de la Unión a dar una rueda de prensa, no, fueron 2 personas, y no me refiero al Charín ni a la Xochitl, no, me refiero a 2 testigos de casi hace 2 milenios, fueron ante la corte, en este caso no era la corte fue después, pero en ese caso fueron ante el jurado para soliviantar los ánimos, para caldearlos y poner en contra al jurado de ese tiempo, para que cuando tocara el juicio para Jesús, ya el jurado estuviera con la cabeza llena de ideas perversas de esas 2 personas. Se oían muchos testigos, sí, así siempre es Satanás. Así es Satanás. Se juntan un montón de testigos y súmale los testigos de oídas. Los testigos que leen, como hoy leen Facebook, leen YouTube, leen cualquier basura, súmale todos esos, se multiplicaron los testigos en contra del honorable Jesucristo. Pero al final fueron bajando los cargos penales contra nuestro maestro y apóstol Jesús, nuestro hermano mayor. Fueron bajando aquellos falsos testigos que no pudieron probar nada. Solamente traían indicios de prueba y a lo mejor ni indicios de prueba eran. Pero en fin, finalmente dice el verso 2 que quedaron 2 testigos falsos. Y dijeron, dijo, uno de ellos, bueno, los 2 al presentarse ante el jurado de ancianos, dice en el verso 61, dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no respondes nada de que testifican estos contra ti? Y Jesús guardaba silencio. Si hubiera un Mickey Valdés o cualquier perverso de este tiempo habría dicho, ya me imagino al ver a nuestro Señor Jesús, a nuestro hermano mayor, encadenado, ahí sentado en el banquillo de los acusados, guardando silencio. Cualquier perverso de hoy en día diría, el que guarda silencio otorga. Sin duda, mírenlo cómo guarda silencio, no se sabe defender. Mira, no dice nada. El perverso así es, no se puede esperar nada de un perverso. Bien, mas Jesús callaba, dice el 63, pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando consideró prudente Jesús, le dijo, tú lo has dicho. Yo no lo estoy diciendo, tú lo has dicho. Así le dijo al sacerdote, tú lo has dicho. Vean entonces, hasta aquí vamos viendo cómo es perversa la gente. El tema no era de que Jesús fuera delincuente, pero obvio, no, ninguno ha contestado la doctrina santa, hoy decimos, pero vamos extendiendo esta expresión en la línea del tiempo hacia atrás. Ninguno había contestado ni contestará la doctrina santa. Los perversos de ese tiempo, como Pájaro Loco y otros más locos, de ese tiempo podrían haberle dicho a Jesús que no estaban de acuerdo con su doctrina, y eso era más que suficiente como para no andar siguiendo al maestro. Pero los perversos sabían que acusar a un líder religioso
por enseñar un tema doctrinal o bíblico en el siglo I, pues eso no es un delito, ni hasta ahora es un delito. Pero menos, digo yo, en aquel tiempo, eso no era un delito. Enseñar temas diferentes de los saduceos y diferentes de los dogmas de los fariseos o la religión mayoritaria, eso no es un delito. Entonces, los perversos de la religión mayoritaria, estoy hablando de aquel tiempo, lo que hicieron fue fincarle falsos cargos a aquel muchacho judío llamado Jesús. Le fincaron falsos cargos para que de esta manera Jesús ya no peleara con los otros grupos religiosos, ya no contendiera, ya no hiciera debates. Lo que ellos causaron es que ahora Jesús tuviera una pugna, un debate, una pelea contra la autoridad. Pero como la autoridad judía resultó incompetente para procesar a Jesucristo, ¿qué creen que sucedió? Llevaron este caso a una autoridad extranjera, y no digo Estados Unidos, la llevaron hacia el gobierno imperial, hacia Roma. Y Roma, como tenía un gobernador en las provincias de Israel, tenía un gobernador que la hacía al mismo tiempo de gobernador y de juez, me refiero a Poncio Pilato. Entonces, llevaron este asunto al ver, dijeron ellos, no, aquí no hay justicia, no en México, aquí en Israel, con este gobierno que tenemos, no, a lo mejor está de acuerdo, el Herodes también cree los profetas, no, aquí no hay justicia, vamos llevando este caso que suene, a ver si así le da vergüenza a ese Jesús. Vamos llevando este caso ya no en el gobierno de nuestra nación, vamos llevándolo en el gobierno extranjero. Vamos poniéndolo esto en las manos del tribunal extranjero. Así de perversos actuaron estos detractores. Llevaron este asunto a un gobierno extranjero. Vean, hasta ¿te suena algo parecido? ¿Has escuchado algo parecido hoy en estos tiempos? Pues sí, así actúan, así trabaja Satanás, así trabaja. Bien, entonces, como vieron que no procedía nada en contra de Jesús, las leyes de la nación, de la misma ciudadanía de Jesús, no podían hallarlo culpable. ¿Qué hicieron? Inventaron cargos donde Jesús no podría ser absuelto en la sentencia que emitiera como resolución el gobierno extranjero. Y es aquí donde quiero que pongas atención. Cuando llevan el caso, presentan las denuncias en el gobierno extranjero, y me refiero al Imperio Romano, aquel emperador que estaba nuevecito con 2 o 3 años, desde el año 27 de la era cristiana, era el primer emperador que existía en Roma, César Augusto. Es allí a donde llevan las denuncias falsas, totalmente falsas, y Poncio Pilato recibe, en representación de Augusto César, recibe esta problemática y él mismo empieza a tomar el caso. Te lo estoy resumiendo, esto se hizo en pocas horas, con una celeridad muy alta, de manera que muy pronto hubieran sentenciado a Jesús. Bien, los que no conocían del derecho podían decir, no, pues sí es cierto, Jesús ya es culpable desde el momento en que pasó la noche encarcelado, y desde el momento en que ya los del jurado, los del Sanedrín, ya hablaron con él y ya vieron, y ya lo tenían preso y encadenado. Si está encadenado y está encarcelado, es culpable, es reo de muerte. Los ignorantes del derecho así hablaban en aquel tiempo. Ya no se diga cuando le abren un proceso, ya no en las manos del gobierno de la nación de Jesús, el gobierno israelí, no. Ahora esto pasa a las manos, este expediente pasa a manos del gobierno extranjero. Y el gobierno extranjero, para efectos de mantener el control en Israel, no, pues se lució
Se lució y pudo aparentar ser un gobierno justo. Vean, cuando llegan esto, dice en el Evangelio de Mateo 27, 18, vean lo que dice. Dice desde el 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Esto tú lo has leído, amigo, amiga, tú lo has leído. Se acostumbraba soltar a un delincuente y a Jesús ya lo tenían como delincuente. Para la gente ya era delincuente. Pero Pilato, viendo la justicia de Jesús, la honorabilidad de Jesús, lo quería soltar. Eso tú ya lo has leído y no lo voy a leer. Pero él quiso lavarse las manos y desde ese momento dijo, ¿saben qué? Yo voy a soltar a uno de los delincuentes y a quién quieren que ande en libertad y quién quieren que quede detenido y hasta sentenciado. Los injustos dijeron, suelten al delincuente Barrabás y crucifiquen a Jesús. ¿Has escuchado en estos tiempos cuando algunas personas y autoridades también, y eso tú lo sabes, tú investígalo, autoridades también, prefieren que el honorable, el justo, el que hace bien, esté encarcelado y lo vinculen a un proceso legal? Prefieren que así sea y a los verdaderos pederastas andan sueltos. Ni siquiera los vinculan, ni siquiera les dan seguimiento a las denuncias con los verdaderos delincuentes. Allá andan sueltos, allá andan libres. ¿Te acuerdas entonces cómo podemos ir relacionando? Esto ha sido desde hace muchísimos años. Así es como el mundo perverso trabaja. Los verdaderos delincuentes, afuera. El que no es delincuente, adentro, escarneciéndolo. De manera perversa, escarneciéndolo, haciéndolo ver como delincuente, burlándose de él, haciendo un show, luciéndose y diciendo, miren cómo lo tenemos aquí encadenado, y ahí las televisoras perversas con sus cámaras y luego publicándolos, y los morbosos, chimosos, los carroñeros publicándolos en sus programas de YouTube. Bueno, pues en aquel tiempo así era. Obviamente no había redes sociales electrónicas como las que tenemos hoy virtualmente. Bien, pero ¿qué crees? Aquí quiero que veas que a Poncio Pilato no era un tonto. Poncio Pilato por algo era juez y gobernador en ese tiempo. Por algo Augusto César, el emperador, lo puso en ese tiempo. Ve, el gobernador y juez Poncio Pilato no se tragó el cuento del jurado, no se tragó el cuento de las redes sociales, no se tragó el cuento de los perversos que le fincaron falsas acusaciones, falsos delitos, falsos cargos a aquel apóstol llamado Jesús. No se tragó el cuento. Ve leyéndolo en el verso 18. Dice acerca de Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea que inteligentemente él sabía cuál era la razón principal por la cual habían fincado falsos cargos a aquel gran líder llamado Jesús el Mesías, aquel gran apóstol. ¿Sabía Pilato entonces que eso no era cierto? Sí, lo sabía. Sabía que la razón única que había era envidia. ¿Sabía que Jesús era inocente? Sí. ¿Sabía que los cargos eran falsos? Sí. Pero a él cuidaba el puesto que tenía. Alguien dijo, si no lo crucificas, no eres amigo de César. Y muchas palabras empezaban a oír porque César era el nuevo y reciente y el primer emperador de Roma. Entonces, no eres amigo de César.
Y eso iba para, no solamente para Pilato, iba también para Herodes, iba para el Sanedrín. ¿Quién podría estar en contra del imperio romano? Si de por sí tenían la vida en un hilo ya con ese imperio, ahora imagínense todavía dejando a alguien con uno de los cargos falsos. Porque cuando llegaron ante el gobierno extranjero, cuando le fincaron los cargos a Jesús, ya no fueron los mismos cargos. Chécate esto. Perdón por la expresión de chécate, pero para que veas, chécate esto, mira esto, verifica esto. En la propia nación de Jesús eran unos cargos, pero al ver que la justicia israelí no pudo procesar a Jesús, ¿sabes qué hicieron? Fincaron, modificaron, aparecieron nuevos cargos, pero ya en las manos de la autoridad extranjera, del gobierno extranjero. Y no hablo de Estados Unidos, hablo de Roma. Entonces, hicieron nuevos cargos. Y es aquí a donde tenía que cuidar su reputación aquel juez y gobernador llamado Poncio Pilato. Tenía que cuidar su posición. Llevado por la presión de las redes sociales y el jurado que ya se había contaminado con la presión de las redes sociales, tuvo que cuidar su posición. Pero aquí en el verso 18 dice, él sabía que por envidia le habían entregado. La religión mayoritaria de ese tiempo estaba siendo superada totalmente por la enseñanza de aquel apóstol llamado Jesús, del primer apóstol y gran apóstol. Se vio aventajada, se vio amenazada, por eso es que le tenían envidia. Entonces, cuando a un siervo de Dios lo detienen, lo encarcelan, es porque Satanás, a través de su pulpo religioso, tiene envidia y no saben qué hacer otra cosa más que fincar falsos cargos. ¿Y sabes cuál fue el falso cargo? Ya no fue el mismo, ya no fue el falso testimonio que dijeron, yo lo oí, mira, dijeron que dijo este hombre Jesús que destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Ya no fue ese cuento de hadas, ya no fue ese chisme, no, sofisticaron sus acusaciones. No lo acusaron de adulterio, como dicen hoy muchos falsos. No lo acusaron de adulterio, no. Porque entre ellos mismos en Israel la autoridad estaba corrompida, contaminada, que entre ellos mismos podemos ver que cuando acusaron a aquella mujer de adulterio, liberaron al hombre y solamente quisieron acusar y quisieron apedrear y lapidar a aquella mujer. El delito del adulterio en el caso del hombre no era sonado, no era casi permitido entre las autoridades. Pero ¿qué tal te parece otro delito? El delito de sedición. ¿Qué tal ese delito? Entonces ellos verificaron qué delito podría pegarle fuerte a la honorabilidad de Jesús. ¿Qué delito pujaba en ese momento? ¿Qué delito era el más grande para pegarle prácticamente a Jesús y para deshonrarlo? ¿Qué delito era? El delito de sedición. No le llevaron un pecado, no, porque el gobierno romano ni le interesaba la temática religiosa. Ellos dijeron, bueno, pero si eso es un asunto de la ley de ustedes, de su religión, allá tienen ustedes ley, júzguelo según su ley. Entonces ellos ya sabían que aquel juez y gobernador no iba a hacer justicia, pero verdadera justicia. Lo que ellos no querían justicia, lo que ellos querían envidiosamente es que ya ese líder que anda haciendo muchos bautismos, anda bautizando a mucha gente con sus discípulos, con sus iglesias, y se oye que ya le quitó gente a los saduceos, y se oye que ya les quitó gente a los fariseos, y se oye que personajes prominentes, personajes de la política, ya andan con ese Jesús. Allí andaba un Nicodemo, un gran principal dentro de la política israelí. Allí andaba ese político prominente, también miembro del Sanedrín. Dijeron, no, al rato vendrán los romanos y
tomarán control de toda la nación. No. Vamos, hay que parar a este hombre. Preferible, dijeron, que muera un hombre y no toda una nación completa. Así eran de perversos. Entonces, ¿qué dijeron? Hay que estudiar algo bien. No queremos que se nos caiga este proceso judicial. Queremos que lo vinculen a proceso. No queremos que inmediatamente el gobernador lo vaya a soltar. E inmediatamente estudiaron y dijeron, no hay que acusarlo con un pecado, no hay que poner ahí un delito pequeño, hay que utilizar un delito de los más grandes y sonados que le arda, que le duela al gobernador y al imperio: sedición. Una sedición es una revolución que levanta a la gente en contra del gobierno. Eso es una sedición. Entonces, no lo acusaron de robo, no lo acusaron de violación, de pederastía, de adulterio. No. Lo acusaron con el delito más grave, más grande en aquel tiempo. Ahorita eso no tiene tanta importancia, no está tan penado, no tiene una alta penalidad, no está tipificado con una pena grande el delito de la sedición aquí en México. Pero en aquel tiempo, levantarse contra el Imperio Romano, no tienes idea, era muerte segura. Y lo lograron. Entonces, cuando llegan con Pilato, le fincan el cargo más grande: delito de sedición, no adulterio, no pederastía. Todo era una mentira, pero Pilato sabía que todo eso era por envidia. Grábate esto, hermano y hermana, cuando oigas a este tipo de personas, explícales bien y dile lo que es la envidia tan peligrosa del sector de la oposición, del sector religioso, del pulpo de la religión mayoritaria. ¿Cuáles son sus perversos propósitos? Aquí lo está diciendo la Escritura. Ahora, si ya vimos que el motivo era envidia, así lo dice en Mateo 27:18 y en el capítulo 15:10 del Evangelio de Marcos, dice lo mismo. Era la pura envidia lo que movió al vulgo religioso para inventar falsos cargos a Jesús, nuestro maestro. Claro, pero el vulgo, la gente morbosa, nunca dijo que eran falsos cargos. No, pues claro, lo que querían es que ese líder dejara de predicar, es que ya no anduviera quitándole miembros a otras religiones, adeptos, seguidores, que ya no hiciera tantos bautismos. ¿Eso te suena ahora algo? Sí, yo sé que sí. Pues bien, ahora lee en Mateo 27, versículo 20, dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Dónde has escuchado esto? ¿Sí hay autoridades así? Sí. ¿Hay corazones perversos? Sí. Dice que los principales sacerdotes, los líderes religiosos, persuadieron a la multitud para que soltaran al delincuente y sentenciaran al honorable personaje sagrado, Jesucristo. Ven, qué perversos, y no me canso de decir, qué perversos fueron estas personas. Ponerse de acuerdo para que suelten al delincuente y anden en libertad los pederastas o los delincuentes de aquel tiempo, en el caso de este Barrabás, y poner en prisión y sentenciarlo y darle una sentencia condenatoria al honorable. Esto sí que no tiene nombre. Esto fue lo peor que pudo haber sucedido. ¿Cómo fue que es fácil soliviantar a gente del vulgo, gente vulgar, gente morbosa? Pues fíjate que así fue. En Mateo 27:42 dice: vean cómo actúan los morbosos de aquel tiempo y de ahora. El espíritu de Satanás es el mismo que estuvo en aquel tiempo y ahora metido en nuestros corazones. Vean cómo un morboso habla contra un apóstol que esté prisionero con falsos cargos. Dice en Mateo 27:42:
a otros salvó. Asimismo no se puede salvar si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hasta con condiciones a estas personitas. Decían, a ver, si Jesús de verdad es el Hijo de Dios, que descienda de ahí, que se libere de esa sentencia condenatoria, que se libere a ver si de verdad es, para que creamos en él. Razonemos juntos. ¿Ustedes creen que Jesús iba a ser el beneficiado si los falsos testigos, si la gente vulgar creía en él? No, Jesús tiene asegurado su lugar de ser Señor de señores, Rey de reyes, y de estar sentado a la diestra del Padre, del Todopoderoso. Y todavía la gente ignorante diciendo, no, pues es que descienda del madero y creeremos en él. Como si le fueran a hacer un favor a Jesús para creerle. Como que ya Jesús iba a decir, bueno, pues ni modo, voy a tener que llamar 12 legiones de ángeles y me bajen de la cruz, pues ni modo, es que quiero que estas personas que están aquí me crean. No, hermano, no, todo está escrito. Todo suceso, toda eventualidad que suceda en la iglesia y en especial a los representantes de Dios, todo está escrito en el libro de Dios. Por algo Dios permite todas estas eventualidades. Sigue diciendo el 43. Fíjate cómo decían los morbosos respecto del prisionero y colgado en el madero Jesús. Le decían ellos, confió en Dios, pues que le libre ahora si es que le quiere, pues líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Ven qué perverso, esto es lo peor que pudo haber existido y se pudo haber escuchado. Qué perversos, qué vergüenza de personas como las hay ahora. Decían, si le quiere Dios, que lo libre. O sea que como no lo libró, entonces Dios no lo quería. Dios no amaba a Jesús. Ven qué mentalidad y en dónde cabe eso. Hoy mismo dicen, a ver, tu líder, tu apóstol, si de verdad Dios le quiere, si de verdad Dios lo envió, que se abran las cárceles solitas. Que venga un ángel y lo saque y haga un terremoto. Y así el perverso piensa. Si yo veo que eso hacen, entonces voy a creer en tu apóstol Nazón Joaquín. ¿Qué perversa mentalidad existe? Nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, no necesitamos ninguna de estas eventualidades extraordinarias. No. Con toda certeza afirmamos que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es honorable, es inocente, es inocente. Entonces, recapitulo, el que una persona sea encarcelada por unas 72 horas provisionalmente o esté encarcelada más de las 72 horas, en ningún momento es culpable. Y si una persona es vinculada a proceso, a lo que le llamamos que se le haga o se le inicie un juicio, tampoco es culpable. Grábate esto, y esto va para todos los habitantes de aquí de México. El que una persona se le encarcele no significa que sea culpable. Ya lo leímos en el concepto que da la Secretaría de Gobernación. Les dije, lean en www.gov.mx. Allí dice que no se le puede culpar a la persona, al menos que el juez haya emitido una sentencia, y eso condenatoria. Porque si el juez dicta una sentencia absolutoria, peor aún, la gente no puede estar mal hablando y contra la dignidad personal de quien sea. Entonces, recapitulo, si una persona es encarcelada, no tenemos derecho ni el juez de llamarlo culpable, ni la fiscalía, ni el Ministerio Público, ni la Policía Preventiva, ni ministerial. En una sola palabra, nadie. Y si
Vamos a suponer que una persona no nomás es encarcelada, sino se le vincula a proceso, se le inicia un juicio con todas sus etapas correspondientes. Déjame decirte que tampoco es culpable. Ni el juez, ni el Ministerio Público, ni la Fiscalía, ni ninguna otra autoridad puede decir que esa persona, que por el hecho de que se le vincule a proceso, ya es culpable. No, no. Bien, voy a ir a un extremo más. Qué bueno que te quedaste y ya se han multiplicado las conexiones hasta este momento, porque este es el punto álgido al que quiero llegar. Y por eso puse un ejemplo del apóstol Jesús de aquel tiempo. Y no voy a hablar de los demás apóstoles porque me faltaría tiempo y no quiero cansarlos. Ya llevamos 1 hora y 10 minutos. Vean ahora. Aún así, déjame decirte que cuando el juez se deje llevar, porque hay jueces que cometen errores al considerar indicios de pruebas como pruebas, y cuando el juez se deje llevar y haga un mal juicio, y cuando el juez dicte una sentencia condenatoria, yo no sé, por sentencia condenatoria, donde la persona tenga que pagar con algunos meses, algunos años de cárcel, o con alguna cantidad pecuniaria, con lo que dicta el juez. Aún con todo y eso, querido hermano y hermana, y el resto de amigos que nos honran con su visita en estas conexiones, que veo que se siguen aumentando, aún con todo y eso, aún cuando el juez dicte una sentencia condenatoria, de todas maneras, todos los siervos de Dios son inocentes, son honorables, porque al hombre se le puede engañar, pero a Dios no. Dijo el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado. O sea que para el apóstol Pablo no significaba que él no pudiera ser juzgado por el tribunal. Jamás despreció, y no voy a meterme mucho en ello porque esto lo hablaré en otro día, no porque él despreciara la autoridad romana, no. Cuando él dijo eso es porque para el apóstol Pablo le daba importancia al juicio que venía del Señor de los cielos. Para él eso sí tenía importancia. Para la sentencia absolutoria o condenatoria que diera la autoridad del imperio, para el apóstol Pablo eso no le preocupaba, no porque él fuera delincuente, sino porque él tenía una limpia conciencia. Él, al igual que el apóstol Pablo, tiene la mente de Cristo. Y desde donde está el apóstol Nazón Joaquín hasta ahora, nos sigue conduciendo por un camino recto. Nos sigue enseñando a perdonar a aquellas personas que hablan mal de él por ignorancia. Nos sigue enseñando que vayamos y hagamos el bien a las personas y les prediquemos el verdadero evangelio. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, así es como ya desde aquel tiempo existía esa perversidad. Entonces, quiero decirte, estimado amigo y querido hermano y hermana que estás presente, aunque se le dictó sentencia condenatoria a Jesús, el jurado de ese tiempo y el juez y gobernador llamado Poncio Pilato, aunque se equivocó en la sentencia condenatoria de muerte, de ser colgado en un madero, aún con todo y eso, el que es honorable sigue siendo honorable para siempre. Y hasta hoy, aunque mataron a nuestro Señor, para nosotros, para la iglesia de ese tiempo, nunca dudaron de su maestro. Hablo de la iglesia, hablo de aquellos preordenados para la vida eterna. Nunca dudaron de la honorabilidad de Jesucristo. Jamás. Nosotros siempre diremos que Él es siervo de Dios. Siempre diremos que es honorable. Para mí, en muy poco tengo el juicio que se le haga, que se le inicie al apóstol de Jesucristo, y lo hablo a título personal porque yo no soy el representante legal, no soy vocero de la Iglesia de la Luz del Mundo, lo hablo a título personal. Para mí,
tiene más importancia el concepto de aquel que lo envió. Porque aquel celestial, el eterno, él sabe que él es honorable. Él sabe que es la pura envidia del sector religioso. Él sabe, el Señor de los cielos, sabe que hay puros falsos testigos, y no son muchos. No son muchos como por ahí dicen, ay, es que aquí en México es donde se han levantado, ha habido más denuncias. Pues qué raro, nuestros gobernadores han revisado la misma fiscalía, ni siquiera en Jalisco, ni siquiera en todo el país mexicano. Entonces, aunque el juez de aquel tiempo se equivocó y dictó una sentencia condenatoria para nuestro apóstol Jesús, para ellos, para los hermanos, para la iglesia de este tiempo y para nosotros en este tiempo, Jesús nunca dejó de ser inocente y honorable. Jesús, aunque fue colgado como un delincuente porque la ley decía, maldito es todo aquel que sea colgado en un madero, y Jesús pasó a ser contado con los malditos. Aunque los malditos le dictaron una sentencia de error, de todas maneras, para la iglesia de ese tiempo y para nosotros, Jesús siguió siendo honorable. Y eso va para todos los santos siervos de Dios. Algunos ni siquiera los vincularon a proceso y fueron soltados pronto, pero otros, la autoridad se dio el lujo de tener a los siervos de Dios ahí sentados en el banquillo de los acusados, independientemente de la sentencia que dicten, absolutoria o condenatoria. Nosotros sabemos que el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, es honorable, es justo. No hay ninguna injusticia en él. Todos son puros falsos testimonios, puros falsos testigos, pura gente ignorante que empieza a atacar y meter presión en las redes sociales para poder soliviantar los ánimos de las personas. Pero tú y yo, hermanos, que estamos en este momento juntos, decimos como la hermana Ruth Álvarez que estoy leyendo aquí, dice, la gloria sea a Dios, de Él provienen todas las cosas. Amén y amén. Así es. Estamos firmes. Todos pronunciamos la misma palabra, firmes y adelante. Mi santo padre de la fe, Nazón Joaquín, nos preguntó que si aceptábamos el reto, y muchos le dijimos, o todos dijimos, aceptamos el reto. Yo no podía medir la magnitud en aquel tiempo, en la alta visualización que tenía y que tiene el apóstol Nazón Joaquín, pero él ya venía a ver muchas cosas de estas venir. Él ya las veía venir, yo no. Pero yo con toda la confianza dije, apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, acepto el reto. Y hoy lo sigo aceptando. No me avergüenzo de dar testimonio de Cristo Jesús. Mire usted, apóstol de Jesucristo, hasta donde está en este momento, ratifico mi compromiso de defender el nombre de Cristo y el de usted, la enseñanza que Dios le reveló a usted. Si algún día llega a ver este video, Santiago, hijo en la fe en Cristo Jesús, desde esta trinchera, de esta red social, siempre diré que usted es honorable, usted es inocente. No me interesa saber en lo personal a mí, nada más digo de mí. No me interesa saber el tipo de sentencia que dicte el juez, el que sea, la autoridad que sea, no me interesa. Que se diga que si es que su sentencia sea absolutoria o condenatoria, no me interesa. Usted para mí es honorable. Yo lo conozco. Mucho tiempo viví con usted en Guadalajara, Jalisco. Yo lo conozco. Mejor que todo mundo que no ha vivido aquí en Guadalajara. Mejor que todo mundo que no es de la iglesia de Jesucristo.
yo lo conozco y nunca me avergonzaré, tanto en redes sociales como pública o físicamente. Siempre diré que usted es siervo de Dios, del Dios Altísimo y apóstol de Jesucristo. No me avergüenzo de usted. El apóstol Pablo esperaba este tipo de engrandecimientos que ya en otra ocasión explicaré. Y llegó a escribirle en una carta a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de Cristo ni de mí, preso suyo en el Señor. Estaba preso el apóstol Pablo tanto en el Evangelio y preso también con cadenas. Y le dijo, no te avergüences de dar testimonio, aunque sea con cadenas. De todas maneras, Timoteo no se avergonzaba. Timoteo daba testimonio de que el apóstol Pablo era inocente, era honorable. Estimados hermanos, Dios les pague por estar en esta transmisión, en estas muchas conexiones. Dios les bendiga por estar conmigo. Somos un solo cuerpo. Digamos siempre a la gente la realidad. No hay ninguna desbandada. Nadie se está retirando de la iglesia de Jesucristo. El que se retiró hace años, ese es el único que anda diciendo, por eso yo me retiré. No, no digan eso. Eso no es cierto. Nosotros nos conocemos y conocemos a la iglesia de Jesucristo. Aquí no hay ninguna desbandada. Aquí nos seguimos incrementando numéricamente. Y pronto va a haber más bautismos. Que tiemble el averno, porque Dios es con su apóstol. Querían haberlo detenido y sus avances, pues ¿qué creen? Aún desde esa prisión sigue trabajando, nos sigue dirigiendo, nos sigue enseñando y nosotros seguimos obedeciendo su enseñanza sagrada. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo esparcida en los diferentes continentes que me escuchas. Dios te bendiga. Sigamos adelante proclamando el Evangelio de Jesucristo. No somos fanáticos. ¿Podemos defender el Evangelio de manera jurídica y teológica? Sí, con mucho gusto y con mucho orgullo. La gente le llama esto soberbia, defender el Evangelio con carácter. Eso no es soberbia. Defenderlo con ignorancia y defenderlo con chismes y defenderlo con carroña, defenderlo con falsos testimonios, eso sí es ser ruin, eso sí es corriente, eso sí es una vergüenza. Pero, amada audiencia, de todos los que están aquí, que quienes aún no son parte de esta iglesia y que son imparciales, sigan con su imparcialidad, sigan asistiendo a nuestros templos. Ya en diferentes lugares se empiezan a abrir, vayan a sus templos más cercanos a sus domicilios, busquen la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos youtubers que tienen ya sus canales definidos y yo estamos aquí para defender el Evangelio de Jesucristo. Está mi hermano de Batallón Cibernético, mi hermano de Somos Luz, el hermano de diferentes canales como el de Nardo de Justicia, Hablando con la Verdad, el de Lo Real y Verdadero, el canal del hermano abogado Artillero y cuántos canales más. Unámonos en equipo y vamos defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Suscríbanse a sus canales porque cada hermano explica el mismo contenido con diferente forma. No te fijes en la forma en que lo hace. Quizás hay quien lo explique mejor que yo, quizás lo expliquen igual que yo, quizás con unas palabras más sencillas que las mías o igual de sencillas que las mías, no lo sé. Yo sé que aquí en la iglesia hay grandes abogados que manejan muy bien esta materia, mi respeto para ellos. Sé que hay doctores en derecho, maestros en derecho, sé que hay toda esta abundancia, mis respetos para ellos. Pues apoyemos a estos grupos de youtubers, apoyémoslo, unámonos, demostrémosle al mundo que no nos estamos saliendo de la iglesia, luz del mundo, al contrario, nos estamos sumando cada vez más y más.
Y este es el gozo del apóstol Nazón Joaquín. Nos lo ha dicho con palabras similares a las que dijo Juan, que él no tiene otro mayor gozo más que saber que sus hijos andamos en la verdad y por la verdad, y que combinamos la defensa del evangelio, combinamos esa doctrina revelada con nuestro conocimiento académico. Esa es la alegría del apóstol de Jesucristo. Me despido de esta manera enviándole un saludo al apóstol Nazón Joaquín. Si algún día ve este video, que sepa que le amo en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a toda esta audiencia y nos vemos en las siguientes o posteriores transmisiones. No puedo leer todos los mensajes que nos han enviado, son muchísimos mensajes. Y veo que la audiencia se sigue multiplicando. Yo sé que muchos estaban en su periodo de consagración. Disculpen porque fue mi error haberme conectado en la hora de la consagración a las 8 de la noche. Hubo ahí un error de reprogramación. Yo lo tenía asignado a las 9, pero el algoritmo de YouTube lo movió a las 8 por otro video que también subí a las 8 del idioma griego. Pero a todos mis hermanos que me han hecho el favor de responderle a nuestras visitas que tenemos en este espacio virtual, les digo desde aquí, Dios les pague, Dios les bendiga. Y a todas nuestras visitas que nos honran con su presencia, que Dios los bendiga y les dé entendimiento y les dé una conducta imparcial. A todos nuestros hermanos que también estuvieron escribiendo, enviando saludos, me disculpo porque no puedo poner todos sus mensajes para no haberme desenfocado del tema. Pero a todos los que están aquí, los voy a leer con detención después de que termine esta transmisión. Pero de todo corazón les digo, Dios los bendiga. Dios los guarde. Nos vemos en la